todo lo que pasa está en La Nación, las voces de los candidatos, los ganadores. En unas horas ya van a estar aquí hablando en La Nación Más. ¿Usted cómo está del otro lado? ¿Cómo le cayó el día después? Con los cimbronazos en el dólar, con saber si se puede endeudar en la tarjeta o no, tarjetas y créditos personales, cuáles son las nuevas tasas para endeudarse. ¿Esto se para o se puede frenar o puede continuar o agravarse? Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Pablo? Muy buen lunes. Vamos a analizar el efecto pospaso, te diría un déjà vu del 2019, porque nuevas devaluaciones. Subieron todos los tipos de cambio. El blue, por ejemplo, Pablo, subió 80 pesos, es un 13% más de lo que cerró el día viernes, 685 pesos. También la devaluación del dólar oficial. Ahí vemos lo que es el blue, Pablo, te decía, 685 pesos subió el blue, 80 pesos más y 13% de devaluación. También subió el dólar oficial, lo dijiste, 365 pesos cerró, lo fijó el gobierno, veremos hasta cuándo, dicen hasta las elecciones. Difícil que puedan mantenerlo. Y hablabas de los créditos para endeudarse. Suben los créditos también del 86 al 107% anual. Ya voy a ir con Paula. Hola, Paulita, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Pablo? Ya profundizamos los títulos de la política. Julián Yosovich, analista de mercados, colega. ¿Cómo te va, Julián? Buenas tardes. Hola Pablo, ¿cómo andás? Gusto en saludarte. Bueno, es un saludo formal porque estamos desde esta mañana con información, te estoy siguiendo, por supuesto, batacazo en los mercados, una devaluación sin plan del gobierno de Sergio Massa, un banco central que se obliga a una emisión monetaria que va a traer inflación. Contame, ¿cómo ordenás el día? Bueno, a ver, nos fuimos el viernes pensando, muchos pensaban en base a las encuestas y en base a los resultados de las elecciones provinciales que Juntos por el Cambio podía ganar incluso en primera vuelta. Todo eso obviamente se fue para atrás. Hoy no solo que se especula con que probablemente eso no ocurra, sino que habrá que ver si Juntos por el Cambio entra en la segunda vuelta. Eso obviamente está hoy en día puesto en duda. Entonces el mercado, ante esa incertidumbre, entra esa sorpresa, reaccionó fuertemente al alza. Típicamente los movimientos son con fuerte caída de los activos financieros y una fuerte suba del dólar. En paralelo, el gobierno terminó haciendo lo que no hizo durante toda su gestión y que por no hacerlo se perdieron miles de millones de dólares en reservas, que es devaluar. Y lo está haciendo de una manera intempestiva, sin un anuncio formal, sin anunciar planes económicos, sin anunciar qué va a hacer con la parte fiscal. Entonces, de alguna manera, todo este condimento de hacer una medida de esta manera en un momento tan sensible de la economía, con las góndolas sacándose producto de las góndolas, sin precios en la calle, sin precio en el tipo de cambio, genera obviamente un efecto adverso en cuanto a las expectativas. Esto no ancla de ninguna manera las expectativas, todo lo contrario, porque esta devaluación del tipo de cambio, por un lado, va a generar más presión desde devaluación del dólar, va a generar más presión en el tipo de cambio hacia adelante, va a generar un traslado a precio en forma directa y por otro lado la suba de tasas que aplicó el Banco Central, que fue un bombazo también implica eso una aceleración en la nominalidad de Argentina, porque hoy con el stock de los pasivos remunerados de 16 billones de pesos, más de 16 billones de pesos, subir la tasa a los niveles de 118% implicará que probablemente por mes se emitirán más de 1 billón de pesos para pagar los intereses de la LELIX y en menos de 3 meses probablemente se esté duplicando la base monetaria por la emisión que generan justamente esos pagos de los intereses. Con lo cual se han dado medidas que no se han marcado en un escenario de plan económico integral y por lo tanto la probabilidad de que se anclen las expectativas es muy pero muy baja. Todo lo contrario, podría incluso exacerbarse si es que esas expectativas se siguen administrando de esta manera. Todo lo que hizo el gobierno es amenazar con mandar la AFIP, mandar la UIF a las cuevas. Evidentemente, como todas las otras recetas fracasadas, esto tampoco puede amedrentar al mercado. Digamos, a partir del resultado electoral, esperando que el Fondo Monetario Internacional cumpla con los desembolsos, ¿el mercado qué descuenta? Porque hoy hubo un comunicado del fondo diciendo que, bueno, que se estaba analizando, casi como diciendo que estas medidas devaluatorias de Massa formaban parte de un contrato no escrito o no explicitado con el propio fondo. ¿Cómo se lee ahí en la segunda lectura del mercado? Bueno, el gobierno ya venía dando señales de
de devaluación más acelerada desde hace un par de semanas, días atrás, antes de las elecciones, y hoy casi que no tuvo herramientas para poder aplicar lo contrario, básicamente porque la existencia de una brecha tan alta le hacía al Banco Central perder reservas en forma sistemática, y eso era un factor de desequilibrio en lo que es la macro argentina. Por lo tanto, ante la sorpresa de Milei, que eleva la probabilidad de una dolarización y un sinceramiento en la devaluación también, entonces ahí el Banco Central, combinado con la sube de tasas, no tuvo otra herramienta que terminar que terminar devaluando mucho más fuerte. Hacia adelante el mercado no se conforma con esto. Hoy los contratos de dólar futuro siguieron subiendo, anticipando que probablemente la carrera nominal siga acelerada, porque como te digo... A ver, para Julián, cuando decís el dólar futuro sigue la carrera. Esto es así, siempre me lo han explicado. En la Argentina quieren cerrar la brecha devaluando el dólar, devaluando más el peso, subiendo el dólar oficial. ¿Y qué hace el blue? Sube proporcionalmente, lo va siguiendo de atrás. No lo alcanzás nunca cuando no tenés fundamentos, cuando no tenés plan. Esto ya lo probaron otros ministros de Economía y fracasaron rotundamente. Y otros presidentes del Banco Central. El tema es así, cuando vos tenés una brecha, o la cerrás de abajo hacia arriba, eso implica una devaluación porque subís el dólar, o la cerrás de arriba hacia abajo. Para cerrarla de arriba hacia abajo, el dólar... financiero tiene que caer, y eso implicará un escenario de mayor confianza por parte del mercado. Pero para generar esa confianza tenés que emitir señales. ¿Cuáles son las señales? La parte fiscal, o dar un plan integral que ancle expectativas fundamentalmente en la parte fiscal, que es lo más desequilibrante. O que también en este contexto se pueda anclar expectativas para generar más divisas, que también hoy es un factor muy desequilibrante. ¿La plata del Fondo Monetario Internacional puede calmar a los mercados los desembolsos de 10.000 millones de dólares o no? Y probablemente sí, pero es un plan llegar. Digamos, no necesariamente te va a generar un fin de la suba sistemática que está teniendo el dólar. El mercado está viendo cómo el gobierno llega. Y hoy la verdad que fue un cimbronazo muy grande por este efecto Milei, y con políticas que se toman de manera como intempestivas prácticamente. Como te digo, no se ha hecho nada de la devaluación durante toda la gestión, y de un día para el otro se sacó. Claro, normalmente aparecía el ministro de Economía y anunciaba las medidas. Ahora directamente ni por Twitter te las anuncian. Hay que ir a preguntarle al Banco Central si realmente devaluó un 22%. Totalmente, exactamente. Fue todo un comunicado oficial y después una suba en el tipo de cambio que se empezó a ver directamente en las pantallas. Con lo cual, al no haber otras señales, al no haber otro mensaje, de alguna manera queda la sensación de que, bueno, está bien, devaluaste, licuaste los pasivos remunerados, sinceraste un poco más la brecha, la achicaste, pero, digamos, sigue el mismo problema. Si el tipo de cambio no baja, entonces eso tendremos más aceleración hacia adelante. Gracias, Julián, como siempre, muy atento, y seguimos tus informes. Un abrazo. Muchas gracias. Síganlo por Twitter a Julián Josovich, que va teniendo siempre los fueguitos ahí. Cuando aparece un fueguito de Julián Josovich, yo agarro y me persigno. Ahora sí, formalmente, ¿cómo va, Paula? Todo bien. Buenas tardes. Bueno, claramente tenemos que hablar de lo que pasó ayer. Javier Milei, el gran ganador de la noche. ¿Qué es lo que pasa en el oficialismo? ¿Y qué es lo que pasa también en la oposición de Juntos por el Cambio? Vos sabés que había coincidencias, porque el Cuervo Larro, que salió a hablar hoy en radio, dice: nosotros tenemos posibilidades, pero hay que escuchar más a la gente que a los dirigentes. Y hablé con fuentes de la oposición de Juntos por el Cambio que me decían: ganó la gente. Y quien quedó afuera fue la estructura, quedó afuera esos pactos con la dirigencia que se trataron de hacer durante este tiempo. Entonces, claramente hay que escuchar a la gente. Eso es algo que la política parecía que tenía entendido, pero bueno, se vio en esta elección que no, así que